Eso es lo que estamos viendo. Hoy he querido titular la reflexión El rechazo a los elegidos de Dios. El rechazo a los elegidos de Dios. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles con Esteban. Dice, inicia el libro o el texto hoy: Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios, señales entre la gente. Algunos de la sinagoga, llamados los libertos, procedentes de Cirene, y comienza a narrarnos, rechazaron a Esteban. Y ese rechazo me llama mucho la atención, porque Esteban estaba ungido, estaba elegido por Dios y estaba haciendo obras de Dios. Y recuerden que las obras de Dios son buenas. El tema es, ¿por qué lo rechazan? Y ¿por qué aún más de 2000 años después continúa ese rechazo de la humanidad a las personas elegidas de Dios? Eso me ha llamado tanto la atención y por eso me puse a reflexionar y buscar un poco por qué la gente rechaza a los elegidos de Dios. 5 razones. 5 razones por las que las personas rechazan a los elegidos de Dios. Primera razón: pobre conducta cristiana. Pobre conducta cristiana. Muy pobre tenemos nosotros nuestra conducta. ¿Cómo así? Por ejemplo, me ha sorprendido mucho cuando a veces voy en carros o con familias o con personas, llevan el rosario ahí pegado bien en el frente del carro, o incluso ahí atrás en la parte del carro atrás: yo amo a Dios. Pero apenas les hacen una así chiquitica, comienzan a insultar, comienzan a maltratar al otro, comienzan a intentar cerrar al otro, pero llevan el letrero que dice: yo amo a Cristo, pero no te amo a ti, ¿no? ¡Ey! ¿Acaso se nos ha olvidado lo que Jesús nos dijo? El que rechace a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hace. Por eso, esa pobre conducta cristiana que nosotros manejamos. A mí incluso me sorprende cuando veo, incluso hay un estudio sobre eso. Me llamó tanto la atención cuando vi ese estudio de las personas que acostumbran poner en el WhatsApp o en la foto de perfil la imagen de Cristo o de la Virgen. El estudio dio la conclusión de que esas personas que hacían eso y tenían la imagen como foto de perfil, a veces eran los que más problemas generaban, los que tenían muchos conflictos en sus casas y tenían serios problemas emocionales. Y eso me llamó muchísimo la atención. No lo dije yo, lo pueden buscar en internet y allí lo van a encontrar. Y en universidades serias que han hecho estos estudios. ¿Y sabe qué más me ha llamado la atención? Que nosotros, en vez de irradiar la verdadera naturaleza de Cristo, de ser cristianos, tenemos un Cristo como desfigurado. Por ejemplo, a mí me sorprende que enseñamos un Cristo aburrido, amargado, angustiado, solo lo vemos crucificado, como si Cristo solo se hubiera quedado en la cruz. Y se nos ha olvidado que Cristo no se quedó en la cruz, pasó por la cruz. Pero la cruz es un momento en el que Cristo pasó. ¿Y saben? Eso nos está llevando a ver que tenemos una pobre conducta cristiana nosotros. Y eso me ha llamado tanto la atención que soy cristiano, pero no confío en Cristo. Ay, sí, Señor. Por ejemplo, en estos momentos me sorprende ver personas que están estresadísimas por esto. Sí, pero estresados. Pero una cosa, es más, es una cosa, pero hasta desesperante. Razón. Se les está olvidando confiar en el poder ¿de quién? De Cristo. Yo les he dicho muchas veces, esta no será ni la única, ni la primera, ni lo será. Las pandemias que vamos a vivir han existido y seguirán existiendo. ¿Qué hacemos? Nos tocó esta a nosotros. Pues hay que asumirla con actitud cristiana.
no con actitud de eso, ay, yo no puedo, yo no aguanto, yo no soy capaz. No, Señor, eso es una pobre conducta cristiana. ¿Acaso Cristo, cuando asumió la cruz, empezó solamente a lamentarse? No, no, no. Así que, ojo, usted y yo debemos transparentar esa presencia ¿de quién? De Cristo. Y de un Cristo que vivo. Ah, Señor, que este es el momento que me llegó, pues aquí estoy. ¿Qué hacemos? A todos nos va a llegar un día y una hora. A mí lo que me sorprende es que la gente vive pensando como si nunca nos fuéramos a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Qué hacemos? Unos antes, otros después, pero nos vamos a ir. Pero eso, miren lo que decíamos en la lectura. Esteban está en un conflicto por rechazo. Y ahí es donde viene nuestra pobre conducta cristiana. Segunda característica del por qué muchas personas rechazan ese ungido de Dios. Es por dolor emocional. Dolor emocional. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, murió mi papá en un accidente, o un familiar, o un ser querido, o una enfermedad. Y esa persona comienza a decir, incluso otros estudios que me han llamado la atención, comienzan a decir que ya no creen en Dios, que ya no necesitan a Dios, que ya ese Dios no lo quiere porque Dios no se portó bien. Si Dios le hacía esto a personas buenas, entonces Dios no es bueno. Y comenzamos a tener un rechazo emocional por una situación que viví. A mí me ha sorprendido muchísimo la atención ver cómo personas se han alejado de la iglesia siendo bautizados católicos, y ya no van ni a misa, ni comulgan, ni se confiesan, ni nada, porque un día alguien dentro de la iglesia, o alguien le dijo, o un padre, o un sacerdote, o un obispo hizo algo incorrecto, o los trató mal, y yo ya por allá no vuelvo. Le generó un dolor emocional. Entonces ahorita se crea ateo, agnóstico. Es más, se dicen que la mayoría de los que se declaran ateos o agnósticos reportan ira, rabia hacia Dios, porque Dios no los consoló. ¿Cuándo? Cuando ellos pidieron, cuando ellos estaban ahí pidiéndole por un familiar una situación. Y sé que muchos de ustedes en estos momentos están angustiados por sus familiares. Aquí en este momento es donde viene esa fuerza de Dios. Señor, si es tu voluntad, decíamos en el Salmo, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y entonces se genera ese dolor. El dolor emocional esconde detrás las razones intelectuales. Por eso una persona que dice ateo es que está buscando expresar ese dolor que tiene, pero lo esconde a través de ¿qué? De la razón, porque es un dolor emocional. No tienen buenas razones para pensar que Dios no existe. Prefieren que no exista para aliviar su dolor. Eso me ha llamado tanto la atención. Muchos incluso dicen que el evangelio parece que no es real. Es que eso es un invento humano, lo escribieron los hombres. Y se declaran, y otros lo acomodan. Incluso muchos han acomodado la Biblia a sus antojos, a sus necesidades. Como si el evangelio, la palabra de Dios, dependiera del sentimiento de cada cual. ¿Saben que no? Por ejemplo, a uno le llama mucho la atención. ¿Ustedes saben por qué uno le dice palabra de Dios aquí? Para que uno le diga palabra de Dios, o el evangelio depende de palabra de Dios, dependen de tres cosas. Tres situaciones. Tres claves. La primera, la existencia de Dios. La segunda, la existencia de Jesús. Y la tercera, la resurrección corporal de Jesús. Tres claves para poder decir que existe palabra de Dios. La existencia de Dios, la existencia de Jesús. Aquí estamos viendo en el evangelio. Cruzó, comió, hizo ese milagro, estuvo en ese río. Los que hemos estado en Tierra Santa, hemos pisado ese lugar donde Jesús pisó. Cafarnaúm, he podido estar allí en Cafarnaúm varias veces. Y tercero, la resurrección
corporal de Jesús, como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, la mayoría de las personas que dicen que no creen en Dios, buscan acomodar un Dios a su necesidad, por un dolor emocional o por una situación que vivieron. Tengan mucho cuidado, porque allí ese dolor emocional te puede estar llevando a bloquear tu parte espiritual. Y necesitamos que esa parte espiritual, es real, no es un invento, no es un cuento, es una realidad. Ya llevamos 2. Entonces recuerden, la primera, pobre conducta cristiana. La segunda, dolor emocional. La tercera, ausencia del papá. Ausencia del papá. ¿Cómo así? Sí, donde papá no está, donde hubo abusos, maltrato, abandono de sus hijos, entonces normalmente ese hijo tiende a crecer con una imagen errónea de Dios, porque resulta que nosotros le decimos a Dios, papá, Dios Padre te ama. Y resulta que tiene en la cabeza la imagen del papá ultrajador, el papá que nunca llamó a sus hijos o que no compartió con sus hijos, el papá que no estuvo ahí cuando lo necesitaron, el papá que me abandonó, o el papá que me despreció, o el papá que me golpeó, o el papá que yo vi borracho, o la familia o hermanos que yo vi ultrajadores. Ese amor es el de Dios, pues yo no lo quiero. Y se comienza a generar ese dolor. Y por eso se dice que las personas que han sufrido una situación de estas familiar, ya sea por la separación de los papás, ya sea por la muerte de un ser querido, normalmente tienen una decepción de Dios. Tienen el padre o la madre, normalmente inconsistente, justifica el rechazo hacia Dios. La mayoría de las personas que están lejos de la iglesia y que no se han querido acercar a Dios, tiene que ver con una historia familiar de fondo. Vaya, hágalo memoria. Yo no sé cuál sea tu historia, pero si usted tiene un hijo, o una mamá, o una familia, donde ha habido mucho conflicto desde su infancia o adolescencia, muy probablemente cuando usted crezca, usted no va a querer ir. O otra situación, tiene que ver con ese rechazo que yo justifico para no aceptar a Dios. Y entonces esa ausencia de ese padre, que a mí me lo enseñan como ese padre amoroso, como ese padre de familia, yo digo, wow, yo así no quiero tenerlo. Ese Dios a mí no me gusta, ese Dios no lo recibo, ese Dios no lo acepto. Claro, hay una herida emocional que profundiza y se amplía en unas situaciones concretas. Y si de pronto un día usted fue a la iglesia a confesarse, y resulta que el padre que te confesó te regañó, te rechazó, sí que se amplió el dolor. Mira las situaciones. Por eso, ¿por qué rechazamos a Dios? Mira razones concretas, directas, que las vivimos todos los días. Me llama mucho la atención y por eso quise tocar este tema hoy, porque es un tema que los papás, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia conmigo? Tranquilos, ya tiene su día y su hora. Normalmente todos pasamos la edad entre los 12 y los 25 años. Yo, a Dios, difícil. ¿Usted cree que yo a los 12 años, 13 años quería ir a misa con mi papá? Yo ya muchas veces se lo contaba y se los he contado que solo iba a misa por encontrarme con mi novia. ¡Punto! No había otra razón. Pero es que ahorita eso es después. Ese rechazo, esa ausencia de papá, aunque el papá le dé testimonio muchas veces, pasamos ese momento. Yo por lo menos en mi casa comparto esa experiencia. Mi papá, mi mamá nos dieron ese ejemplo. Mi papá, mi hijo, vamos a misa. Uno seguía durmiendo, pues él se iba. Ellos se iban. Y en la medida que íbamos creciendo, comenzaron y nosotros comenzamos a verlo. Hoy todos en la casa, ya no voy porque mi papá me dice, ya lo hago por convicción. Eso es tan bonito, porque se va transmitiendo de generación en generación. Ausencia del papá. Cuarta característica, porque cuesta seguir a Cristo. Porque cuesta seguir a Cristo. ¿Saben por qué muchos nos llamamos cristianos, pero solo de nombre?
solo de nombre. Porque cuando llega el momento de la prueba, ay sí, sabemos quiénes son los cristianos. Por ejemplo, lo primero que Cristo pide, si queremos seguirlo, es dejarlo todo. Hey, escuchen, todo. Genios, actitudes, comportamientos, emociones, situaciones. Eso hay que dejarlo si no me sirve para hacerme santo. Por eso, ser cristiano no es fácil. Es más, exige un modo de vida íntegro, coherente. Es que, yo soy cristiano porque voy a misa el domingo, sí, pero salgo de la misa y me pongo a chismosear o a hablar del vecino. Eso no es cristiano. Está denigrando de ser cristiano, de ser discípulo de Jesús. Ser cristiano es una persona íntegra, coherente, que lo que piense, diga, siente y haga sea lo mismo. Pero hago una cosa aquí, hago otra allí, veo esta y cuento esto y aquel. O como la famosa frasecita, yo sé que ustedes no. Yo le cuento el milagro, pero no el santo. Sí, claro. Es más fácil racionalizar a Dios de acuerdo a nuestra necesidad y a gusto personal que seguirlo. Miren, a mí me han sorprendido tantas personas que se han ido a otras iglesias. Ay, es que en la iglesia no me dejaron comulgar, entonces por eso. ¿Y por qué no te dejaron comulgar? ¿Por qué no te dejaron comulgar? Es que no son los padres, es que es el obispo, es que es el papa. No, señor. Es que te está pidiendo una vida íntegra, coherente. Si estás viviendo en unión libre y llevan 20 años, ¿por qué no se han casado? Padre, es que estamos aquí calando, le dicen algunos. 20 años y todavía le está calando. A ver si sí o a ver si no. Algo pasa. Algo sucede. Entonces no es la iglesia. Soy yo el que estoy rechazando esa situación. La iglesia de Jesús es mi cuerpo, es mi sangre. Tómenme. Pero yo hay veces que le digo que no. Entonces me voy más fácil, donde es más light. Por eso algunos incluso dicen que la oración ahora es como la Coca-Cola. Es como la Coca-Cola. Primero era normal. Después se volvió light. De vez en cuando. Y por último, cero. ¿O no? Y así se ha vuelto. ¿Cuántas familias hay que ya no oran? ¿Cuántas familias hay que ya no sacan espacios de oración? ¡Ay, qué rico! Vea, créeme que si algo me ha llamado a mí la atención de esta epidemia, muchos padres, yo he escuchado que, que esto, incluso por ahí unos videos que están rondando, obispos, devuélvanos la misa. ¿Es que quién se las quitó? Nadie. Es más, ¿sabe qué? Me puse a investigar un poco de esos videos que han salido por ahí. Y las personas que están haciendo esos videos ni siquiera van a la iglesia. Ni católicos son. ¿Y eso? Como uno tiene tiempo de poner a chismosear. Y ¿saben qué? Eso me ha llamado tanto la atención. Porque es que cuando uno dice seguir a Cristo, es que tiene que estar seguro. Yo cuando dije quiero ser sacerdote, eso cuesta. Hay veces que me es que miren los padres como viven de bueno. Y yo le respondo, bueno, bienvenido, necesitamos, véngase. Si vivo tan bueno, porque usted también nos anima. Y ahí dice, no. Entonces, es que es tan fácil decirlo, pero cuando ya me pongo en estos papeles, ahí viene otra historia. Esa es la cuarta característica, cuesta seguir a Cristo. No es fácil. Cuesta tanto que mañana vamos a estar celebrando prácticamente la fiesta del primer martes de la iglesia. Lo apedrearon, aquí nos va a seguir narrando Esteban. Lo agarraron a piedra hasta clavarlo. ¡Wow! Tuve la oportunidad de estar en ese lugar, ese será otro tema del día de mañana, Dios mediante. Entonces esa es la cuarta característica, cuesta seguir a Cristo. Y aquellos que reconocen que les cuesta seguir a Cristo, prefieren irse donde no me exijan, porque Cristo me exige. Cristo me exige. Y eso cuesta. Quinta característica, la inmoralidad que manejamos. Qué cosa tan tremenda. Y no solo hablo de la parte sexual. No, inmoralidad en muchos aspectos.
Hombres que están casados, siéndoles infieles a las parejas. Creyendo en responsabilidades, haciéndole daño a los otros, aprovechándose de sus trabajos. Miren que la mayoría de los políticos se consideran cristianos, pero piensan solo en su propio beneficio, olvidándose de los demás. Eso es una inmoralidad muy tremenda. No vivan como los que no conocen a Dios, nos dice Pablo. Hey, si usted y yo somos seguidores de Cristo, debemos vivir como conociendo a Dios en nuestra vida. En estos momentos que estamos viviendo esta situación, no me digas, sé que el dolor sí llega a nosotros, pero yo sé que Dios tiene un poder más grande que esa misma enfermedad. Todos la estamos padeciendo. Miren, quítese de la cabeza que el problema solo es suyo. Todo el planeta se paralizó. ¿Qué hacemos? Se paralizó. Hoy miraba las noticias donde decían que Rusia ahora tiene más contagiados que la misma China. Donde no había, ahora hay por todos lados. Ah, qué interesante. Todo el planeta está paralizado. ¿Y eso qué quiere decirnos? Que todos estamos en las mismas situaciones. El Papa Francisco lo dijo, todos estamos en el mismo barco. Así que, hey, no rechacemos los elegidos de Dios, porque obramos y actúan en nombre de Cristo, no propio. Esto que yo se los digo, no se los digo por Andrés, nada, yo no, ¿qué va? Soy ese instrumento de Dios. Créame que si fuera por mis propios caprichos, ni sacerdote hubiera sido. Porque algo entendí yo, no es cuando yo quiera, es cuando Dios me llama. Y a mí sí que me tocó batallarla. Ya les he compartido en otros momentos. Pero ¿saben? Hey, vale la pena seguir a Cristo. Porque Cristo no quita nada, pero lo da todo. Cristo no quita nada y lo da todo. Dígaselo a ese que tiene a su lado. Dígaselo en estos momentos. Cristo no quita nada y lo da todo. No lo rechaces. Porque Él no quita nada y lo da todo. Y lo da todo. Así que vamos a continuar nuestra celebración.